Estados Unidos ha movido sus juguetes más caros al patio de Irán. Trump tiene el dedo cerca del botón rojo. Netanyahu está gritando desde la banda. Y nosotros estamos aquí, preguntándonos si la gasolina va a costar un riñón la semana que viene. Febrero de 2026. Oriente Medio. El lugar donde la diplomacia va a morir de nuevo. Estados Unidos acaba de montar la mayor fiesta aérea desde la invasión de Irak en 2003. Portaaviones, bombarderos Stealth, misiles Patriot, todo el catálogo de Amazon Military está ahora apuntando hacia Teherán. Donald Trump tiene sobre su mesa dos opciones: hablar bonito en Ginebra o convertir Irán en un parking de superficie. Y mientras los generales sudan frío, los mercados contienen la respiración. Porque si esto sale mal, no solo cambia el mapa, cambia el precio de tu llenado de gasolina. Hoy no vamos a leer titulares. Vamos a diseccionar por qué estamos aquí, quién está realmente apretando el gatillo y si vale la pena preocuparse o simplemente comprar acciones de una empresa de búnkeres. Antes de entrar en el búnker, quiero que se queden con 3 preguntas. 3 incógnitas que vamos a resolver antes de que terminen estos videos. Anótenlas, porque la respuesta les va a doler. ¿Donald Trump va a estrenar otra guerra mundial? Suena dramático, pero con este despliegue no es exageración. Israel tiene el dedo en el gatillo mientras Estados Unidos pone el pecho, porque hay mucha presión desde Tel Aviv, y Netanyahu no es conocido por su paciencia. Prepárate, ¿tu gasolina va a valer más que tu alquiler? Porque si cierran el estrecho de Hormuz, tu coche se va a quedar quieto antes que el régimen iraní. Guardemos estas preguntas, porque al final las vamos a responder sin filtros. Ahora, hablemos de juguetes caros. Hablemos claro. Cuando el Pentágono dice despliegue inédito, no se refieren a enviar unos cuantos drones con cámara GoPro. Hablamos de la mayor concentración de poder aéreo desde 2003. ¿Se acuerdan de 2003? Nosotros tampoco. Éramos muy jóvenes o muy bebidos. Aquí está la lista de la compra. Aviones F-35, F-22 y F-16. Sistemas Patriot y TAAD. Más de 50 aviones de combate adicionales. Decenas de cisternas para repostar en pleno vuelo. Porque, espérenme, los aviones no pueden volar eternamente sin gasolina. ¿Quién lo diría? Y la joya de la corona, 2 grupos de ataque de portaaviones. El USS Abraham Lincoln ya está en la zona. Y el USS Gerald R. Ford, que estaba jugando en el Caribe, ahora se dirige al Mediterráneo para unirse a la fiesta. Cada uno con su escolta de destructores, cruceros y submarinos que nadie ve pero todos temen. Un alto funcionario militar dijo algo muy tranquilizador. Alcanzar un portaaviones con un misil balístico es difícil si el buque se mueve rápidamente. Gracias, capitán obvio. Es como decir que es difícil atropellar a un gato si el gato sabe kung fu. Pero bueno, la tecnología ayuda. También tenemos bombarderos B-2 en alerta máxima en Diego García. Para los que no saben, Diego García es una isla en medio del Océano Índico que probablemente no existía en tu mapa mental hasta hace 5 segundos. Ahora es una base de lanzamiento. Ahora no nos emocionemos. Aunque suena a película de Michael Bay, los expertos dicen que esto es una fracción de la fuerza usada en la Guerra del Golfo. Entonces había 6 portaaviones y 1.300 aeronaves. Ahora hay menos, sin respaldo terrestre aliado masivo, pero compensan con tecnología, sigilo, precisión y satélites que pueden leer tu menú del domingo. La pregunta es, ¿para qué sirve tanto fuego? ¿Para asustar? ¿Para usar? Trump ha mencionado usar bases como Fireford en el Reino Unido. Básicamente, están rodeando a Irán como vaqueros en un western, pero con menos sombreros y más misiles. Mientras los aviones calientan motores, en Ginebra hubo conversaciones. Directas, cara a cara. ¿El resultado? Un rotundo, nos vemos en el juicio. Las diferencias sobre el programa nuclear y el arsenal de misiles siguen intactas. Irán quiere su energía atómica para fines pacíficos, que es el código universal para todavía no tenemos la bomba, pero estamos trabajando en ello. Estados Unidos dice, ni lo sueñes. Trump está en la encrucijada. Por un lado, su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo que la diplomacia es la primera opción. Pero añadió una coletilla maravillosa: consecuencias severas si no aceptan el abandono inmediato del enriquecimiento de uranio. Traducción: pórtense bien o les quitamos los juguetes. El problema es que Irán lleva décadas practicando cómo esconder los juguetes.
Funcionarios del Pentágono dicen que Washington está en condiciones de lanzar ataques dirigidos en los próximos días. Opciones sobre la mesa: debilitar el programa nuclear, destruir misiles o intentar derrocar al régimen. Sí, cambiar el régimen. Porque la última vez que hicimos eso en la región, salió todo perfecto, ¿verdad? Marco Rubio, ahora secretario de Estado, advirtió en el Congreso algo clave. No hay certeza sobre quién asumiría el poder si cae el líder supremo, Aliko Umani. La hipótesis predominante es que la Guardia Revolucionaria retendría el control. O sea, cambiamos al jefe por los mismos tipos, pero con más ganas de venganza. Gran negocio. Trump aún no anuncia la decisión. Y mientras duda, el reloj corre. Balinas, experto de Johns Hopkins, lo dijo claro. La diplomacia da tiempo a Estados Unidos para prepararse, pero también a Irán para planificar represalias. Es como una pelea de bar donde ambos van al coche a buscar algo, pero uno tiene un bate y el otro una granada. Hablemos del elefante en la habitación. O mejor, del león en la habitación. Israel. Benjamin Netanyahu está presionando. Y cuando Netanyahu presiona, suele ser con fuerza. Las Fuerzas Armadas israelíes están en máxima alerta. Han adelantado reuniones del Gabinete de Seguridad. Su plan: una campaña rápida e intensa para forzar concesiones. Básicamente, quieren darle un puñetazo a Irán tan fuerte que se le caigan los dientes nucleares antes de que Trump decida si quiere pelear. Pero aquí viene la parte divertida de las alianzas internacionales. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Teóricamente, aliados de Estados Unidos. En la región. ¿Su postura? No nos molesten, gracias. Han denegado el uso de su espacio aéreo para operaciones ofensivas. Imagina que organizas una fiesta de cumpleaños, invitas a los vecinos, y te dicen, pueden venir, pero no traigan ruido ni globos. Esto concentra a los aviones estadounidenses en bases en Jordania y Arabia Saudita, pero limita los movimientos. La Armada tiene 13 buques en la zona para apoyar, porque los barcos no necesitan permiso de espacio aéreo, solo agua. Esto nos lleva a una realidad incómoda. Estados Unidos tiene una coalición internacional limitada. Israel es el posible único socio estratégico real dispuesto a ensuciarse las manos. Elliot Cohen, del Centro de Estudios Estratégicos, dijo: si Trump quiere afectar al régimen, tendría que ser una operación intensa que duraría semanas o incluso meses. ¿Semanas o meses? ¿Se imaginan los titulares durante 2 meses? Día 45. Sigue habiendo misiles. Día 60. El precio del petróleo sube otro 10%. No es una operación quirúrgica, es una cirugía abierta sin anestesia. Llegamos al punto donde el humor negro se encuentra con la realidad económica. Los altos mandos han advertido a Trump: una operación para cambiar el régimen no garantiza el éxito. Y cada escalada facilita represalias. ¿Las represalias? Ataques con misiles contra Israel. Intentos de cerrar el estrecho de Hormuz. Por si no lo saben, por ahí pasa una buena parte del petróleo mundial. Si cierran el grifo, la economía global hace glup. Funcionarios reconocen que Irán podría suspender su programa nuclear solo temporalmente. Usar la diplomacia para ganar tiempo. Es la estrategia del sí, ya lo dejo, mientras esconden las centrifugadoras en el sótano. Y esperan un recambio presidencial en Estados Unidos. Porque saben que los mandatos tienen fecha de caducidad, pero el uranio enriquecido no. El general retirado David Ebtula dijo: el dramático aumento en las fuerzas desplegadas será un indicador suficientemente significativo de que Trump no está jugando. Espera que esto motive a Irán a negociar. Es la teoría del matón con pistola. Si sacas un arma muy grande, el otro se asusta. El problema es si el otro también tiene un arma grande y está dispuesto a usarla. Y aquí estamos con 13 buques, 2 portaaviones, cientos de aviones y un mundo conteniendo la respiración. No es solo política. Es supervivencia económica. Llegamos al final. Prometimos 3 respuestas. Y aquí están, sin ediciones ni filtros diplomáticos. Pregunta 1. ¿Donald Trump va a estrenar otra guerra mundial? Respuesta: probablemente no una guerra mundial al estilo 1945 con trincheras en Europa. Pero sí un conflicto regional de alta intensidad que podría arrastrar aliados. Trump prefiere el espectáculo aéreo a la ocupación terrestre. Quiere bombardear, no gobernar. Así que es una guerra de videojuego. Mucho fuego, pocos soldados en el suelo. Pero el riesgo de escalada siempre está ahí.
Israel tiene el dedo en el gatillo mientras Estados Unidos pone el pecho. Respuesta: absolutamente. Netanyahu está presionando para actuar antes de que Irán consolide su capacidad. Estados Unidos pone los portaaviones y la cobertura, pero Israel pone la urgencia. Es una relación de: tú pagas la cena, yo elijo el restaurante. Y el restaurante es bombardeo preventivo. Pregunta 3. ¿Tu gasolina va a valer más que tu alquiler? Respuesta: si cierran Hormuz, sí. O al menos, va a doler en el bolsillo. Incluso sin cierre total, la incertidumbre dispara los precios. S. Prepárense para pagar más por menos. La guerra es cara, y la factura siempre llega a la bomba de gasolina. En resumen, tenemos los aviones, tenemos la tensión, tenemos a Trump con el teléfono en la mano y a Irán fingiendo que no pasa nada. La diplomacia es la primera opción, dicen. Pero cuando traes los portaaviones a la reunión, es difícil que la otra parte crea que solo quieres hablar de clima. Esto es Oriente Medio 2026, donde la paz es una pausa entre guerras. Gracias por ver este análisis. Si quieren que sigamos informando antes de que se vaya la luz por el precio de la energía, suscríbanse. Nos vemos en el próximo, si es que hay próximo.